Hablando sobre esta pandemia del coronavirus y en este momento tomamos contacto con Arnaldo Medina, quien es secretario de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación. Arnaldo, bienvenido. ¿Cómo le va? Martín Dantas lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Bueno, escuchábamos recién las palabras del presidente. ¿Sigue todavía el país debatiéndose entre salud y economía? ¿Siguen siendo incompatibles? ¿Es momento de buscar una asociación? Bueno, no se puede separar la salud de la economía, ¿no? Ramón Carrillo decía que no puede haber un proyecto sanitario si no se acompaña de un proyecto económico y social de un país. Y por otro lado, yo soy de los que creo que un proyecto nacional debe tener un proyecto de salud que lo acompañe. Así que son inseparables y todos sabemos también la economía, todo lo que influye a nivel de la salud de la población, ¿no? ¿Y cómo reactivarla en el marco de esta situación? Sí, esto es real, ¿no? Es decir, recién el presidente explicaba muy bien cómo han caído, algo que no estamos viendo, como él decía, detenidamente, pues estamos más fijos en las cifras de la cantidad de contagios y de los muertos por este virus, pero están cayendo las bolsas en todo el mundo y se está afectando la economía a nivel global y en todos los países. Y bueno, obviamente que a nosotros nos preocupa también, incluso quienes estamos en el sistema de salud. Nuestro ministro Ginés González García lo ha expresado muchísimas veces, que nos preocupa también la economía y que nos preocupa que no se paralice el país, ¿no? Creo que en esto, hago un paréntesis, es muy importante incluso en esta fase de aislamiento social y obligatorio, como las empresas, las industrias se han podido poner en marcha con protocolos y funcionando muy bien, ¿eh? Es decir, uno ya sabe que no se producen contagios, que una vez solucionado el tema del transporte, que es lo que más preocupa, porque hay que evitar una concentración de transporte, pero en la medida en que puedan resolverlo, incluso las propias industrias, esto funciona bien y permite mantener el aparato productivo. Medina, ya superamos las 2.500 muertes, lamentablemente, por COVID-19 en el territorio nacional. Es momento de endurecer el aislamiento, flexibilizar. Mire, siempre se ha dicho y tenemos la misma postura, ¿no? Es decir, tenemos que ir evaluando permanentemente y llegado el momento se toman las decisiones. Acá lo primero que tenemos que considerar es que estamos en aislamiento social obligatorio, ¿no? Es decir, esto perdura. Lo que se está proponiendo es flexibilizar o generar aperturas, sobre todo que tengan que ver con lo productivo y con aquello que de alguna manera contribuya al bienestar de las personas, a que no se sientan tan solas, a tener cierto recreo, sobre todo el tema de los paseos de los niños o la posibilidad de hacer alguna actividad al aire libre. Acá es muy importante, digamos, al momento en que estamos y en lo que nos hemos preparado, porque acá nos hemos preparado como país, hemos aprovechado este aislamiento social obligatorio, el éxito que ha tenido hasta ahora, de cómo hemos podido aprovisionarnos, ¿no?, de aquellos insumos críticos, fundamentalmente a través de la producción nacional, respiradores, insumos de protección personal que escasean en el mercado mundial. Hemos podido aprontar el sistema de salud, expandir nuestras camas críticas, las camas extrahospitalarias que son tan importantes para el cuidado de los pacientes que no se pueden quedar en sus hogares. Todo esto lo hemos podido hacer, pero también hemos podido aprender, incorporar en nuestra cultura una serie de hábitos, la utilización del barbijo, los protocolos, indudablemente las personas que trabajan en una industria, en un supermercado, con un protocolo, esas personas saben la importancia que tiene, le dan valor y también se cuidan en su vida cotidiana. Esto es muy importante. Creo que hay un aspecto, sí, que tenemos que insistir mucho, que es en la vida social de cada uno, en la forma que se relaciona con los demás. Hay algo que es muy difícil controlar desde el Estado y que particularmente hoy tenemos que poner el foco y que por otro lado es la mayor fuente de contagios, que son las reuniones sociales. Aquel encuentro de más de 2 personas, entre amigos, entre familiares, en una mesa, un asado,
tomar mate, que todavía lamentablemente eso ocurre, ¿no? Compartir un mate, un valor que es tan importante para los argentinos, pero que en este caso nos pone en riesgo. Bueno, en eso particularmente tenemos que poner el foco porque allí está la mayor fuente de contagio. Es decir, bueno, vamos pasando de a poco a una mayor responsabilidad individual y social que tenemos que ejercerla, pero es muy importante que seamos responsables para darle valor también a todo lo que hemos logrado, a todo lo que hemos ganado. Es decir, no poner en riesgo todo eso. Yo creo que esto es lo importante, ¿no? Es la solidaridad, pero también darle valor a todo el esfuerzo que hasta ahora hicimos. Entonces, concentrarnos, por supuesto, en nuestra salud mental, por supuesto, en nuestra vida social y en la actividad productiva, especialmente del país y obviamente de cada familia, de las personas. Recién el presidente explicaba cómo a través del IFE, por ejemplo, se tuvieron que apoyar a tantas y tantas familias en nuestro país y gracias a eso se pudo lograr que se alimenten o subsisten. Pero es importante que vayamos recuperando esas cosas, pero para eso tenemos que apelar fuertemente a la responsabilidad. Obviamente que también desde el sistema de salud hacemos nuestra parte, o sea, estamos trabajando cada vez más, estamos poniendo todo el empeño en aprender, porque hemos ido aprendiendo hasta ahora, y en multiplicar el trabajo que estamos haciendo, el trabajo no solamente desde el punto de vista asistencial, cuando las personas ya se enfermaron, sino fundamentalmente preventivo, ¿no? De rastreo en los barrios, de buscar a aquellas personas que tienen síntomas leves, que son las más difíciles de encontrar, pero que son las que cortan las cadenas de contagio, porque son los que pasan desapercibidos y transcurren entre la comunidad, contagiando a otras personas precisamente por esa razón de tener pocos síntomas. Bueno, allí se está poniendo el foco, se está trabajando muchísimo, hay cada vez más y más gente que está volcada a este trabajo en un gran esfuerzo. Pero, insisto, es muy importante apelar a las conductas individuales y sociales. Medina, ¿cómo observan la situación aquí de Mar del Plata y Batán? En los últimos 15 días se ha activado un brote importante, hemos superado los 300 casos activos. ¿Cómo lo observan desde el propio ministerio? Bueno, esto está ocurriendo en muchos lugares del país, ¿no? Y esto nos demuestra en qué consiste esta pandemia. Aquellos lugares que parecen tranquilos, que tienen la situación controlada, en pocos días esa situación cambia, ¿no? Incluso ocurre al revés también. Algunos lugares, por remontarnos a algo que nos ha ocupado bastante en el Ministerio de Salud y que hemos acompañado, la provincia de Chaco, que tuvo muchísimas dificultades, sin embargo, en este momento parece estar controlando la situación porque, digamos, ha ganado en inteligencia, en su sistema de salud, en el esfuerzo que están haciendo. Bueno, esto ocurre, ¿no? El cambio permanente y tener en cuenta también que todas las fases son distintas, ¿no? Es decir, una provincia, una localidad, en determinado momento está en una fase de impedir que el virus ingrese, controlando los ingresos a la localidad, siendo muy estrictos en quienes ingresan, que hagan cuarentena, controlar posibles contagios, pero después se pasa a otra fase como es la que están hoy en Mar del Plata y en tantos lugares del país, tanto del sur como del norte del país, y que, bueno, significa que ya ingresó, que está en la comunidad y que ya hay que pasar a una fase de mitigación y de control distinta. Bueno, esto es lo que nos enseña la pandemia, hay que convivir con esto, más que preocuparse hay que ocuparse. Nos vinimos preparando para esto durante todo este tiempo y obviamente que nosotros estamos muy confiados que Mar del Plata, con los recursos que tiene, más la expansión que ha tenido de camas, bueno, allí Mar del Plata tiene, por ejemplo, un hospital modular que se ha creado, que expande notoriamente las camas, sobre todo las camas críticas, pero también otro tipo de camas muy importantes para asistir a los pacientes. También nosotros allí tenemos un hospital nacional en INAREPS que se ha dedicado siempre a la rehabilitación de pacientes, que es una institución muy importante no solamente en Mar del Plata, sino a nivel nacional. Y que hoy está colaborando y está trabajando mucho en esta pandemia y por supuesto está el Hospital Regional de Mar del Plata y todo el sistema
de primer nivel de atención que le corresponde a la Municipalidad de General Pueyrredón, que también está trabajando en el mismo sentido. Entonces, esto es un logro que hemos tenido, hemos podido, bueno, y el sistema privado, por supuesto, también, que es tan importante, ¿no?, en todo el país y en Mar del Plata. Hemos podido expandir la capacidad instalada y nos hemos preparado y bueno, hoy nos toca actuar para esto en lo que no hemos preparado mucho tiempo y también sabiendo que más allá que, como seguramente va a ocurrir, vamos a poder controlar en algún momento la situación, vamos a tener que convivir con este virus y vamos a tener que tener avances, retrocesos y vamos a tener que convivir con pequeños brotes en distintos lugares del país. Arnaldo Medina, muchas gracias por la comunicación con Telediario. No, gracias Martín, a ustedes. Saludo muy grande. La palabra del secretario de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación, hablando sobre la situación del país, pero también en las últimas palabras refiriéndose a General Pueyrredón. Recordemos que en minutos nada más habrá una conferencia en vivo del intendente Guillermo Montenegro desde el Centro de Operaciones y Monitoreo. Quédese en la pantalla del 10 porque vamos a conocer los últimos anuncios, detalles de lo que se viene para Mar del Plata y Batán.